Bueno, hola a todos, súper bienvenidos. Bienvenida Jackie, bienvenida mi esposita, bienvenida Daisy Viviana, Gracias. bienvenidos. La clase está quedando grabada para que si en algún momento alguien quiera verla, va a estar en el canal de la Iglesia Vida en Comunidad. Eso no quiere decir que no podamos participar, claro que sí. Entonces, estando ya varios, vamos a darle inicio porque además la clase es de 1 hora exacta y es el tiempo que tenemos destinado para participar, compartir la presentación y orar y dejar algunas actividades. Entonces, en primer lugar, quiero invitarles a que oremos, oremos para comenzar nuestra capacitación del día de hoy. Padre eterno, Dios de Abraham, Dios de Moisés, Dios de Jesús, hoy venimos ante ti con humildad y mucha expectativa. Nos presentamos no como expertos, sino como siervos dispuestos, como siempre, a aprender, a ser formados por tu palabra y a ser moldeados conforme al corazón de Cristo. Amado Señor, en un mundo lleno de voces y de modelos humanos, enséñanos hoy los fundamentos verdaderos del liderazgo que nace en tu presencia. Haznos sensibles a tu voz, haznos obedientes a tu llamado y haznos fieles a tu propósito maravilloso. Que lo que aprendamos hoy no solo quede en teoría, sino que se traduzca en transformación, que forme nuestro carácter, que sea nuestra visión y también nuestro servicio. Espíritu Santo, llena este espacio virtual, abre nuestras mentes y enciende nuestros corazones. Que al final de esta sesión del día de hoy sepamos más que conceptos, que sepamos que tú nos estás llamando a liderar conforme a tu voluntad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Ok, entonces quiero verificar nuevamente que estemos todos escuchando. Bienvenida a la persona que está como K. Bienvenida. Entonces, vamos a hablar un poquito de la justificación del curso. ¿Qué motiva a que realicemos este curso? El liderazgo cristiano indudablemente atraviesa por unos momentos que son verdaderamente decisivos en nuestra historia. Vivimos un tiempo donde muchos conceptos culturales van cambiando, pero también es cierto que el ser humano está un poco desconectado espiritualmente y está buscando esa conexión de pronto en lugares y de las formas equivocadas. Pero de pronto lo más complejo es la desconfianza que hay en la institución como iglesia. Muchas iglesias alrededor del mundo
haciendo cosas que de pronto no convienen, están llevando precisamente a que la institucionalidad de las iglesias en general se haya desbordado un poco y la gente haya perdido no la fe, porque la fe la tienen puesta en Dios, pero sí la confianza en las iglesias. Entonces, teniendo todo esto claro, es cierto que la iglesia enfrenta muchos desafíos hoy en día. Esos desafíos llevan a que hay una necesidad de formar líderes que no solo sean capaces de mover comunidades, de mover gente, de llenar escenarios, sino que puedan pastorear corazones, que es lo verdaderamente difícil. Entonces, llenar un estadio, llenar un coliseo, en cierta medida hoy en día no es tan difícil. Hay muchas iglesias que lo hacen y hay muchos líderes que lo hacen, pero lo más difícil es pastorear el corazón de la gente que está necesitada. Es también difícil para los líderes influenciar en la cultura y por el contrario vemos que a muchos que se dejan influenciar por la cultura, como también es difícil que los líderes reflejen el carácter y la personalidad de Cristo en todos los ámbitos de la vida. Entonces se escuchan muchas historias y se ven muchos testimonios que contradicen la vida de un líder. En este contexto nació este curso, el liderazgo para la iglesia de hoy. Una iglesia que tiene sus propios desafíos. Y no es simplemente un manual. Se escucha muy bajito. No sé los demás cómo escuchan. Bien. Hay que subirle un poquito el volumen de Luis. Entonces, el manual ustedes lo van a tener, pero no se trata simplemente de tener en las manos un documento o de tener un libro. Tampoco se trata de tener lecciones o principios genéricos que muchos de pronto ya los tendrán. Es más bien un camino de formación espiritual y formación práctica que invita a líderes futuros a dejarse forjar por la palabra de Dios y no solamente por los conceptos. Invita también a que el líder se deje llevar por el espíritu y por la realidad de cada comunidad, porque cada comunidad tiene sus propios desafíos. ¿Para quién es este curso? Bueno, la idea es formar líderes en su carácter bíblico, en su visión espiritual y habilidades relevantes para servir a la iglesia moderna, a la iglesia contemporánea, a la iglesia de hoy. También el objetivo es brindar herramientas prácticas para liderar en los diferentes contextos, incluyendo las, no solo las presenciales, sino también las digitales. Se ha vuelto un verdadero desafío liderar comunidades digitales. Hoy tenemos iglesias presenciales, iglesias virtuales, pero también tenemos iglesias híbridas, como ha comenzado a ser nuestro caso. El caso de la Iglesia Vida en Comunidad está dando sus pasos, avanzando hacia una comunidad híbrida. También el objetivo del curso es inspirar a una generación de líderes sin importar la edad y sin importar la ubicación, dónde está, pero que sí sean capaces de transformar culturas, de pastorear corazones y de ser multiplicadores de discípulos. Entonces, en este curso van a tener oportunidad los que son pastores, los que son líderes de ministerios, de células,
los que son maestros en algunas iglesias, los que son mentores, los que son líderes juveniles o de profesionales. También este curso es para servidores, para personas que simplemente hacen actividades voluntarias en iglesias locales, pero que sienten un llamado a liderar con mayor profundidad. Y también el curso es para equipos de liderazgo en iglesias presenciales, iglesias virtuales, híbridas o iglesias que están en transición a nuevas formas de comunidad que cada día van siendo más. ¿Cómo vamos a desarrollar nuestro curso? Pues va a ser totalmente virtual. Vamos a grabar cada una de las sesiones, van a quedar en el canal de Vida en Comunidad y semanalmente la idea es que tengamos un tiempo de lectura personal que les vamos a recomendar y vamos a darles una herramienta práctica durante este tiempo que se llama Ministerium. Es una herramienta que no va a reemplazar de ninguna manera la labor pastoral o la labor de liderazgo, pero sí va a ser un gran complemento para todas las actividades ministeriales. Entonces, vamos a disfrutarnos este curso. En total van a ser 6 lecciones, comenzando con la de hoy, una diaria, y el objetivo es que esta lección dure 1 hora todos los días. Vamos a tener 2 horarios, uno de 2 a 3 y el otro horario va a ser de 7 a 8 de la noche, hora Colombia. Voy a compartir pantalla para que veamos nuestra primera lección que se llama Fundamentos del Liderazgo Bíblico Espiritual. Me confirman si están viendo por ahí la pantalla. Listo, para ahorrar un poquito de recursos, voy a apagar mi cámara para dejarles solo la presentación. Nuevamente me confirman si están viendo la pantalla. Pueden encender el micrófono y decirme sí. Perfecto. Perfecto. Entonces, nuestra lección de hoy, Fundamentos del Liderazgo Bíblico y Espiritual. Vivimos una época marcada por mucho ruido. ¿A qué se refiere el tema de el ruido espiritual? Hay mucha gente hablando en diferentes sentidos de lo que es la espiritualidad, de tal manera que a veces llega a confundir qué es lo que es espiritual, a qué nos referimos con espiritual. Nos referimos a Dios, nos referimos a una doctrina, nos referimos a una iglesia, nos referimos a una creencia, nos referimos a unas actividades que hace una persona, nos referimos a la naturaleza, nos referimos al espacio. Eso es ruido espiritual. También vivimos una época de inmediatez y de muchos modelos de liderazgo que se centran en la imagen. Muchas personas autoproclamándose líderes, pero a veces pues basta con preguntarse como líderes de qué, de quiénes, a quién representa. Entonces, ese es un tipo de liderazgo centrado en la imagen, no hay algo detrás. La Iglesia de Cristo necesita volver indudablemente a la raíz del liderazgo. Y esa raíz del liderazgo era transformacional. Indudablemente que nos referimos al liderazgo bíblico, que era el que transformaba. Este tipo de liderazgo no nace en el deseo particular de poder, de subyugar, de dominar las comunidades. Nace en el llamado de Dios. No se sostiene con estrategias humanas. Las estrategias son buenas.
sabiéndolas aplicar. Pero independiente de la estrategia, hay que mirar quién pone la estrategia en el corazón de quien aplica la estrategia. Entonces, no es deseo de poder, es llamado de Dios, no son estrategias humanas, pero sí es un carácter espiritual. Es humildad, es profundidad, es comunión constante con el Espíritu Santo. Ese es el liderazgo bíblico. Y por eso es tan fácil de identificar. Entonces, en primer lugar, tenemos el llamado al liderazgo. Dios busca personas que dispongan su corazón para Dios antes que esté lleno de habilidades. Y recuerdo que en mi proceso de aprendizaje, a veces iba a alguna iglesia y pensaba, o sea, yo podría hacerlo mejor que ese que está hablando allá. De pronto puedo expresarme mejor, de pronto pueda tener más elocuencia, de pronto pueda inclusive tener hasta más conocimiento que el que está hablando allá. La Biblia nos recuerda en 1 Samuel 16:7 lo que Dios busca de una persona, lo que Dios busca o mira en un líder. En ese momento, la palabra de Dios dice, no mires a su parecer, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, Jehová mira el corazón. Entonces, por eso ahí vemos en tantas iglesias personas sin muchas habilidades comunicacionales y pareciera que no tuvieran mucha experticia en lo que están haciendo, pero Dios los llamó no por todo el bagaje, no por todo lo que se habían preparado, sino porque tenían un corazón dispuesto para Dios. Entonces, el liderazgo bíblico comienza indudablemente con un llamado, no con una candidatura. Hay muchas personas hoy en día que quieren ser líder y se postulan para ser líderes, pero esa no es la esencia bíblica. El llamado no responde a una candidatura, a un ofrecimiento personal. El mundo actual está lleno de personas que tienen muchas capacidades técnicas, que tienen elocuencia, y eso les ayuda probablemente a abrir muchas puertas. Sin embargo, en el reino de Dios, el carácter precede a la competencia. Entonces, un carácter formado por Dios es preferido por él mismo antes que una persona con demasiadas competencias, pero que no ha dejado formar su carácter. Dios no escogió a un hombre como David por su apariencia ni por su experiencia militar, sino porque su corazón era conforme al de él, así como lo dice Hechos 13:22. Hoy el líder cristiano está llamado a responder no a una oportunidad humana, sino a una convocatoria divina. Finalmente, el que convoca es Dios. Él es el que pone el llamado en el corazón. Dios es el que exige o pide una disposición, una obediencia y una entrega total a Él. Entonces, en la aplicación de este concepto de llamado, antes de buscar un ministerio, hay que buscar intimidad con Dios primero. A mayor intimidad, Dios va tocando el corazón y Dios va haciendo su llamado. Entonces, es bueno preguntarnos si usted o si estamos disponibles para Dios o solo para mi visión. A veces lo que queremos desarrollar es nuestro plan, es nuestro proyecto, mas no el de Dios. El carácter como la columna vertebral del liderazgo. El carácter en temas espirituales no es negociable.
El carácter no es negociable en el liderazgo cristiano. Un don, un talento, una habilidad sin carácter puede impresionar, pero solo el carácter sostiene la unción en el tiempo. Y poco a poco ustedes van a ir entendiendo lo que es la unción. La unción no es como lo manifiesta la gente hoy en día. Una persona desde una tarima, desde un púlpito, emanando unción para Raimundo y todo el mundo. No, la unción es una delegación que viene de Dios. Dios es el que manda a ungir. Y rara vez en la Biblia se notan estas manifestaciones de unción que vemos hoy en día, donde todo el mundo se cae, donde la gente llora, donde hay gente que corre, donde hay gente que salta, donde hay gente que tiene unas manifestaciones un poco extrañas. Pero luego salen de ese proceso, entre comillas, de unción, la gente vuelve a ser sencillamente lo que era. Entonces, la unción tiene una particularidad, y es que se sostiene en el tiempo. Pablo, al instruir a Timoteo sobre cómo elegir líderes en 1 Timoteo 3, prioriza varias virtudes. Prioriza una virtud tan importante como la templanza, la fidelidad conyugal, la hospitalidad, el dominio propio, la buena reputación. Entonces, no basta con saber predicar o dirigir. El líder bíblico debe ser un ejemplo antes que un expositor. Expositores hay muchísimos, pero cuando uno mira la vida de esos expositores, uno ve que no hay mucha coherencia, y de eso habla la falta de integridad. Uno ve el ego tan elevado de algunos expositores a los cuales es muy difícil llegar, es muy difícil de conseguir, y mucho más difícil es tratar con ellos. Esa es la falta de humildad. Entonces no busca ser servido, sino servir. Entonces, todo esto en lo que es instruido Timoteo son manifestaciones de el líder cristiano. Entonces, Jesús, el mayor líder de todos los tiempos, fue obediente hasta la muerte, y nos lo recuerda en Filipenses 2:8, demostrando que el liderazgo espiritual es una crucifixión diaria al ego. Y lo que vemos son cosas contrarias. Parece que a mayor conocimiento, a mayor experticia, a mayor estudio, hay un ego mucho más elevado. Entonces, estas áreas que estamos viendo ahí en pantalla deben ser el devenir en nuestra vida como líderes. Sí, porque es que el liderazgo comienza por liderar mi vida antes que querer liderar la vida de otros. Entonces, hoy usted puede hacerse una evaluación. Usted puede evaluar. Usted, o decirle a alguien que lo conozca, que lo evalúe en cada una de estas áreas. Que lo evalúe sin pena. Sí, a veces nos cuesta que la gente sea un poco sincera con nosotros, pero es lo mejor que nos puede llegar a suceder, ¿sí? Porque a veces nosotros somos muy laxos con nosotros mismos y nos falta, pues, la opinión de los que están cerca de nosotros. A ver si de verdad nosotros estamos en lo cierto o si estamos diciendo algo que no es, que nosotros no vemos en nosotros mismos, pero que los otros sí ven en nosotros. Entonces es
un buen ejercicio, hacerse una evaluación o pedir a alguien de confianza que nos haga esa retroalimentación. El liderazgo como servicio. ¿Para qué nos estamos con la tuya? Y tenemos un modelo importante que es el modelo de Jesús. Dice Mateo 20:28, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Entonces, el liderazgo en el reino de Dios es paradójico. Cuanto más alto quieras ir, más bajo debes inclinarte. Y pues los que conocen la historia de Jesús saben que Él era el Señor, el Hijo de Dios, pero lavó los pies de sus discípulos, según lo que dice Juan en el capítulo 13. En el liderazgo secular, es decir, en lo que vemos en nuestro entorno, muchos buscan es reconocimiento en el liderazgo. Muchos buscan que se les identifique, muchos buscan que se les exalte, que se les ponga en lugares de honor, pero en el liderazgo cristiano buscamos es reflejar a Cristo. El siervo líder no impone, acompaña, no busca brillar, sino que otros brillen. Sabe cuando él no puede y simplemente cede para que el otro también gane o brille cuando sea necesario. En alguna ocasión escuché que alguien puso el ejemplo de que solamente él podía brillar, porque él era el líder, y ponía como ejemplo lo que pasa con el ciclismo, o lo que pasó con el ciclismo, porque es que no siempre sucede así. En una carrera muy popular, el ciclista iba el líder y detrás iba el que acompaña al líder. No recuerdo cómo es que es el nombre, de pronto mi esposa me ayuda, el coequipero, no sé, algo así. Y el coequipero en algún momento pues se detuvo a esperar al capitán de su equipo para que él ganara, porque es que él era el que siempre tenía que ganar. Pero en otra ocasión también escuché un ejemplo contrario. El capitán del equipo de ciclismo sabía que él no iba a tener las fuerzas y simplemente abrió el camino para que su coequipero ganara. Sí, porque es como la esencia, no buscar el brillo propio, sino que otros también tengan la oportunidad de brillar. Y esa es la cultura del reino de Dios. Hay algunas características del líder siervo. Una es la disposición a hacer tareas invisibles. Los líderes modernos quieren hacerse notar, quieren ser fácilmente identificables. Pónganme una tarea donde todos vean lo que yo estoy haciendo. Bueno, el líder siervo prefiere las tareas invisibles y se las asigna. Otra característica es el interés genuino en el bienestar espiritual y emocional de otros. Y otra característica es la capacidad de celebrar el éxito ajeno sin competencia. Entonces, aquí es bueno preguntarnos, ¿sirvo a las personas con alegría o sirvo por obligación? Otra pregunta que es bueno hacernos es, ¿estoy dispuesto a liderar desde abajo o siempre estoy esperando un sitial de honor que me permita liderar? Es bueno que reflexionemos. El otro punto, pues dice, o nos habla de la dependencia espiritual. Sin oración no hay liderazgo. El líder es un dependiente de Dios. El liderazgo sin oración
es activismo disfrazado de ministerio. Todo líder espiritual debe entender que el éxito en el reino de los cielos no depende de esfuerzos humanos, sino de la presencia de Dios. Es decir, el pastor, el líder, puede hacer todo tipo de actividad, pero no alejarse de la presencia de Dios. O si no, comienza a hacer meros esfuerzos humanos. Moisés se rehusó a avanzar sin la presencia del Señor, según lo que nos recuerda Éxodo 33:15. Jesús se retiraba constantemente a orar, incluso en medio de las multitudes que lo necesitaban, como nos recuerda Marcos 1:35. El liderazgo espiritual requiere de estos tiempos de retiro, tiempos de silencio, tiempos de clamor, tiempo de escuchar activamente a Dios, es decir, de poner todos mis sentidos a lo que Dios tenga para decirme. No sé cuántos tiempos de esto cada uno de nosotros tiene. Entonces, cada cuánto tenemos tiempo de soledad para hablar con Dios. A las personas les encanta ir a las iglesias abarrotadas de personas a orar, pero rara vez oran solos. Entonces, porque cuando se habla de retiro, también puede que la gente confunda el retiro con irme con una cantidad de gente a un lugar. Es que el mejor retiro es el que usted hace solito, el que hace a solas con Dios. Entonces, hay unas prácticas para cultivar la dependencia espiritual. La primera es establecer un tiempo diario de encuentro con Dios. Realmente el cielo no tiene horarios. O sea, el cielo no se cierra a las 4 o a las 5 o a las 6 de la mañana, como algunos piensan. No importa la hora del día. Lo importante es que usted tenga un tiempo para tener un encuentro con Dios. Lo segundo es que usted practique ocasionalmente el silencio intencional ante decisiones que son importantes. Si tiene una decisión importante que tomar, tómese el tiempo para estar en silencio delante de Dios y esperar que Él hable. Recordemos que Dios habla a través de su palabra y Dios tiene muchas otras formas de hablar. En tercer lugar, lleve, ¿por qué no?, un diario de oración. Eso hoy en día no es muy común porque el afán del tiempo no nos permite llevar ese diario, pero por ejemplo en Vida en Comunidad, usted en el grupo tiene su devocional corto de todos los días para que usted lo amplíe. Y ese podría ser un buen diario de lectura y un buen diario también de oraciones sugeridas, sin impedir que usted haga su propia oración y sin impedir que usted registre promesas, que usted escriba qué es lo que le acongoja, cuáles son las cargas, pero también qué respuesta encuentra en Dios cada día. Cada día Dios tiene algo para decirnos. Hay algo que debemos advertir. Una agenda saturada no es señal de un líder fructífero. O sea, no para más actividades que se tenga es que usted es mejor líder. Lo bueno sería que su alma no esté llena de actividades, sino que tenga tiempos de descanso y sus tiempos de refrigerio. Entonces dice que un alma
que está llena de actividades, corre el riesgo a perderse en ellas. Y por lo general nos sucede así. Muchas actividades nos impiden tener buenos tiempos, o tiempos fructíferos, o tiempos maravillosos con Dios. Nos perdemos en las actividades. Visión y misión dadas por Dios. Habacuc capítulo 2 versículos 2 y 3 nos recuerda: escribe la visión y declárala. Aunque tarde, ciertamente vendrá. El líder cristiano no inventa la visión. Hoy también es muy común ver mucha gente en las iglesias que tienen visiones. ¿De dónde vienen las visiones? Bueno, no sé, pero en el caso del líder cristiano, recibe la visión de Dios. Entonces, Nehemías, un personaje bíblico muy importante, y estos personajes que estamos hablando aquí, ustedes los van a conseguir en el canal de YouTube porque se hizo una píldora de cada una, con un perfil de cada uno de estos personajes. Nehemías no soñó con restaurar Jerusalén por ambición personal, sino por una carga divina. Fue el mismo Dios que lo puso en su corazón, y así está en Nehemías 1. Al ver cómo estaba la ciudad, Dios puso en su corazón reconstruirla, y él se propuso hacerlo. Entonces, también es cierto que Pablo no se inventó un ministerio apostólico, sino que fue enviado por Dios, como lo dice el libro de Hechos, capítulo 13. Dios fue el que puso en su corazón. A veces con dificultad nos cuesta aceptar cuando Dios nos está asignando una misión. Entonces, toda visión bíblica es fruto de la oración, de la comunión y de la obediencia. No es solo una meta estratégica, no es algo que debemos lograr sí o sí, no son unos números que tenemos que alcanzar. Es una expresión del corazón de Dios para un tiempo y un lugar específico. Entonces, el liderazgo cristiano no dice voy a preparar la visión del otro año. El liderazgo cristiano dice, bueno, vamos a orar para que Dios me dé la visión del otro año. Entonces, las visiones tienen tiempo, tienen un lugar específico. Pasos para recibir y articular una visión. Pues la característica de los líderes es que son visionarios, pero esa visión es dada por Dios. Entonces, en primer lugar, escuchen en oración. En el caso de Nehemías le dolía en esa situación tan precaria, destruida, en ruinas, en pobreza, en escasez. Entonces, ¿qué nos duele? ¿Y qué arde en nuestro corazón? En el caso de Nehemías, el deseo de una reconstrucción. En segundo lugar, describe lo que ves. No descartes pensamientos en el espíritu. En tercer lugar, discierne con otros. Comparte con líderes maduros. En el caso de Moisés, compartió con Jetro, que de alguna manera, sin ser el mismo Dios, sin ser la misma religión y la misma creencia, espiritualmente era más maduro que Moisés. Y ahí hay cosas importantes. ¿Por qué, si Moisés hablaba directamente con Dios, por qué no fue Dios el que lo instruyó sobre cómo organizar al pueblo? Lo hizo Jetro.
Entonces, siempre es bueno hablar con líderes de, de una alta madurez, de un proceso de madurez avanzado. Y en cuarto lugar, actúa con fe. Da el primer paso, aunque parezca pequeño. Recordemos que la fe nos permite ver las cosas que no son, como si ya fuesen. Entonces todo comienza por algo pequeño y Dios es el que permite el crecimiento. Entonces aquí tenemos una tarea espiritual. Usted puede escribir un testimonio de llamado al liderazgo. ¿Cómo siente usted que Dios lo llama a ser líder? Y en ese testimonio describa cuál crees que es tu misión en esta etapa de tu vida. Lo seguido es que ores y busques que Dios confirme ese sentir. Entonces, a manera de conclusión, el liderazgo nace en lo secreto. El liderazgo espiritual no comienza en plataformas, no comienza en púlpitos, no comienza en ambientes ruidosos, sino en aposentos de adoración, es decir, en su intimidad con Dios. El liderazgo espiritual no se construye con estrategias humanas, sino con corazones quebrantados. En un mundo donde el ser humano valora lo visible, el reino de Dios levanta líderes que han sido forjados en lo invisible. Como seres humanos nos encanta que nos visibilicen, pero en el reino de Dios las cosas suelen ser un poco diferentes. Dios forja el corazón del líder en lo invisible, en el desierto, en la obediencia, en la búsqueda incansable de Dios. Entonces, un líder bíblico es primero un amante de Dios, luego un servidor de personas. Este es el fundamento. Todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, si sientes que Dios está tocando tu corazón para liderar, lo primero es que cumplas con el mandamiento. Ama a Dios, ¿sí? Porque el liderazgo espiritual tiene una mayor profundidad cuando se ama verdaderamente a Dios. Luego, cuando comienzas a servir a los demás. Este fundamento es inamovible. Y cuando lo pones en práctica, todo lo demás simplemente viene por añadidura. Los voy a invitar ahora a que veamos un video que está relacionado con uno de los personajes de los que hablamos hoy. Voy a cambiar aquí de pestaña. Voy a dejar de presentar por aquí. Voy a compartir nuevamente. Voy a compartir esta. Me confirman si están viendo este video. Si estamos viendo ahí liderazgo para la iglesia de hoy, Jesús. Sí, señor. No se escucha.
Líder, líder no se oye. Bueno, parece que hubo problemas ahí de sonido. Les voy a dejar el link en el grupo para que lo puedan apreciar. Habla de lo que fue el liderazgo de Jesús, que se arrodilló a lavar pies. Vamos a dejar un par de actividades y la primera es que a modo de lectura, el día de hoy vamos a leer Primera de Samuel, el capítulo 16. Y vamos a leer Juan, capítulo 15, versículos del 13 al 16. Ya les voy a dejar ahí en el chat para que sea mucho más fácil. Ahí está la lectura para el día de hoy. Bueno, ya aquí había escrito el gregario, así se llama en ciclismo. El gregario tradicionalmente acompaña al líder y abre el camino para que él gane, facilita todas las cosas. Pero un buen líder sabe cuando el gregario está en mejores condiciones, tiene más posibilidades y simplemente permite que también brille. Listo, voy a dejar aquí en el chat también una pregunta de interacción, que si alguno quiere responder, todavía tenemos unos minutos. Si alguno quiere responder, levanta la mano y lo hace. Dice, ¿qué significa para ti que Dios mire el corazón antes que las capacidades? La otra pregunta dice, ¿en qué área de tu carácter necesitas mayor formación hoy? Y la otra pregunta, ¿cómo practicas la dependencia espiritual actualmente? Si alguien quiere responder, levanta la mano y abre su micrófono. Una pregunta, ¿la lectura se envían al grupo? No es necesario. Es personal la lectura. Acá ha levantado la mano. Adelante. Hola, líder, soy yo. Bueno, yo creo que en respuesta a lo primero que dice, ¿qué significa para ti que Dios mire el corazón antes de las capacidades? Es que Él me conoce a mí también, que sabe cosas que yo no sé, que sabe de qué soy capaz y por eso me reta. Por eso Él dice también en su palabra que Él conoce, o sea, mi simiente vieron sus ojos, Él me formó, si Él fue quien me formó, Él conoce todo de mí, incluso las capacidades que muchas veces desconozco. Ok, gracias Aleja por tu participación. ¿Alguien más quiere participar? Bueno, entonces vamos a orar para terminar nuestra sesión del día de hoy. Les invito a que tengamos un tiempito de oración. Recordemos nuestra lección del día de hoy.
fundamentos del liderazgo bíblico y espiritual. Entonces, con todo esto que hemos visto en mente, vamos a finalizar con una oración. Padre bueno, Padre misericordioso, Señor y Dios nuestro, gracias por hablarnos hoy, por recordarnos que el verdadero liderazgo nace de ti, se sostiene en ti y se orienta hacia tu reino maravilloso. Hoy hemos visto que el liderazgo bíblico no comienza en plataformas, no comienza con multitudes, comienza en el altar. No se basa en carisma, sino en dejar que tú moldees nuestro carácter. Hemos aprendido hoy que el verdadero liderazgo, el liderazgo bíblico, no busca el reconocimiento del mundo, sino tu aprobación eterna. Padre, ayúdanos a llevar esto a lo más profundo de nuestro corazón. A que cada día, cada palabra, cada servicio que demos, que le brindemos a los demás, estén fundamentados en tu verdad y que esté guiado por tu espíritu. Haznos líderes con convicción, con integridad. Haznos líderes compasivos, líderes que reflejen a Cristo en lo privado y en lo público. Y que lo aprendido hoy no termine aquí, sino que sea una semilla que crezca, que dé fruto abundante para los diferentes espacios que compartimos, que dé fruto abundante en nuestra casa, en nuestra iglesia, en nuestra familia, en nuestras comunidades. Bendícenos a todos los que aquí estamos. Gracias. Te oramos en el nombre de Jesús, nuestro modelo perfecto de liderazgo. Amén. Amén. Amén, líder, gracias. Bueno, gracias a ustedes por participar. Dios les bendiga. Nos vemos mañana a las 2 de la tarde. Recuerden que si tienen personas que quieren participar, el otro horario es a las 7 de la noche. Dios les bendiga a todos. Chao, líder, gracias. Mira, a esa hora también se abre la cámara de grabar, ¿no? ¿O solamente esta? Pues yo le comento. Bueno, cualquier cosa me avisa para decirle allá al técnico. Bueno, sí, señora. Bueno, líder. Chao, chao.